Entonces yo creo que eso nos da una ventaja, pero hay que saber mantener esa ventaja y sacar provecho de esa situación. Se ha llegado hasta decir, algunos he leído que dicen, no, el puerto de Chancay en realidad es una tapadera, porque ese es un puerto bélico chino, de la flota china. China va a colocar. ¿Qué dice usted ante esos comentarios, señor? Es indudable, pues es un tema de desinformación y desconocimiento, ¿no? El puerto de Chancay, por su ubicación, es un tema netamente comercial. Son inversiones privadas que le va a dar obviamente un repunte a la economía del país. Pero no solamente el puerto, sino que tenemos que hacer mayores infraestructuras para obtener capacidades, tenemos que mejorar nuestra competitividad para aprovechar esta infraestructura que es de enorme importancia. Vamos a hablar un poco de armas. Hace poco se ha conmemorado un aniversario más de la llegada al Perú de los famosos MiG-29. Usted recordará. En su momento trajeron mucha polémica en materia de corrupción y otras, pero aparte de eso, los MiG-29 fueron importantes como armas disuasivas que nos permitieron llegar a la paz con Ecuador, haciendo que Ecuador acepte nuestra versión de los hechos a través del Tratado Río de Janeiro. En este caso yo no diría que fue disuasivo, ¿no? Sino Sí. que porque ya se empleó. O sea, hubo un conflicto con Ecuador Sí. y se empleó y gracias a eso nos dio una capacidad que pudo definir al final el conflicto de una manera que ya lo sabemos. Pero ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido esos aviones? Esa es la pregunta. Entonces yo creo que por eso que es importante, más que tener el material para un conflicto, es para, como tú Para mencionas, evitarlo. para disuadir, para evitarlo. Se lo pregunto porque ahora se ha armado una polémica también con este nuevo lote de aviones. Entonces, yo entiendo eso muy bien. A mí tampoco me gusta comprar armas. No, pues esto, pues, yo preferiría que hagan un estadio, pues se saque mi casa, por decirle. Pero mucha gente está sacando estas conclusiones que tienen su lógica. Con lo que nos costarían estos aviones, podemos construir tantos hospitales, tantos colegios, tanto no sé qué, tanto no sé cuántos, etcétera. ¿Qué le responde a esas personas, oiga? Gracias a Dios, tuve la oportunidad, fui invitado por el Congreso de la República, una interpelación donde tuve el honor de informar al Congreso de la República cuáles eran las justificaciones y de por qué la necesidad de comprar aviones de caza. Efectivamente, hay personas que piensan, como tú has mencionado, que con ese dinero se puede comprar o construir más escuelas, más hospitales, Sí. pero el concepto no es ese. El concepto es que la seguridad y el desarrollo son interdependientes, van de la mano. ¿Qué quiero decir con eso? Que efectivamente hay que construir más escuelas, hay que construir más hospitales, más infraestructura, pero también hay que tener capacidades que nos permitan, lo que tú has dicho, disuadir y estar preparados para cualquier eventualidad. ¿Cuál es el grado de obsolescencia actual de las máquinas bélicas? Porque claro, Estamos hablando en promedio de 45 a 50 años. 45, 50, me parece bastante todavía, ¿no? Pero de todas maneras, claro, uno dice, no, pero si estos aviones son nuevos, etcétera. Lo que pasa es que el otro ya compró uno más moderno, pues. O el otro inventó un misil más moderno. ¿Cómo sigo yo en esa carrera? Claro, lo que pasa es que ya el tiempo de vida útil de estos, de equipamiento militar de manera general, ya está en obsolescencia. En O sea, obsolescencia. hace varios años, yo diría décadas, Sí. que ya requerían una renovación. Entonces yo creo que el gobierno ha actuado de manera responsable en función a lo que establece la Constitución, a lo que establece la política 9 de Estado y a la política de gobierno. ¿Cómo garantizamos de que haya limpieza en la adquisición de estas máquinas bélicas? Porque en el pasado, hasta ahora hay un montón, en parte leyendas también debo decir, hasta donde yo modestamente pude investigar, se ha hecho mucha leyenda con esto, pero ha habido cuestiones de negociado, sospechas, se habla de gobierno a gobierno, se habla de una serie de cosas. ¿Cómo garantizamos ahora que esa compra sea limpia y correcta?
nuevos aviones, a la cooperación que tenemos con Corea del Sur y otros temas. Y le dejaba una pregunta o dos. Primera, ¿de qué tamaño tienen que ser nuestras Fuerzas Armadas? Es decir, ¿en qué ponemos énfasis? ¿En la cantidad de cuadros, de oficiales, de soldados, etcétera? ¿En la parte tecnológica? ¿Qué sale más caro? ¿Qué sale más barato? ¿Qué podemos hacer sobre esto? Bueno, esa es una pregunta muy, muy difícil, muy compleja, pero que voy a tratar de A simplificar. ver. En los estudios modernos, actualmente los países desarrollados apuestan por ejércitos Reducidos. con alta movilidad táctica y mucha tecnología. Esa es la apuesta en los países desarrollados. Pero nosotros no podemos copiar modelos de países desarrollados. Tenemos que ver nuestra propia realidad. ¿Qué pasa en el Perú? Lamentablemente existen instituciones débiles. Y al existir instituciones débiles, las Fuerzas Armadas son requeridas para todo. Es justamente la pregunta que le iba a hacer. ¿Cuándo comienzan a patrullar la esquina en mi casa para los rateros? Al final la gente me dice eso. Entonces, esa es la realidad. O sea, si tenemos en cuenta esa realidad, yo propondría que efectivamente debemos de adquirir tecnología, pero deberíamos todavía mantener el ejército territorial. Es decir, presencia de unidades de las Fuerzas Armadas a nivel nacional. Mientras no fortalezcamos los diferentes sistemas y las diferentes instituciones que harían que las Fuerzas Armadas sean menos requeridas. Por ejemplo, actualmente todo el mundo requiere, la población en su gran mayoría, que las Fuerzas Armadas participen en la seguridad, no participen, no tomen la seguridad ciudadana. Dirijan. Esto, lideren la seguridad Y eso no ciudadana. es posible, pues, ¿no? Eso no Para se puede eso hacer. existe la Policía Nacional y hay que fortalecer las instituciones. Claro, otra Yo creo cosa que que se esa es una pide, tarea, ¿no? Fortalecer las instituciones. Otra cosa que se le pide a las Fuerzas Armadas es acción cívica, la famosa acción cívica. La Marina, por ejemplo, ¿qué debe hacer? La Marina debe patrullar todos los ríos de la selva. De hecho, que lo hace también, hace años ya, Claro. dando una serie de servicios, ¿no? Esto, por ejemplo, hay una agencia del Banco de la Nación, navegable, hay una enfermería navegable, un hospital navegable, etcétera, etcétera. Y si hay un desastre, la Fuerza Armada debe intervenir también. ¿Eso es normal o eso es porque nuestras demás instituciones no están funcionando? Claro, eso es normal en el Perú porque las demás instituciones o porque el Estado no llega. Ese es el problema. Por eso que nuestra realidad no impone que sigamos manteniendo Fuerzas Armadas territoriales. Por Que es un ejemplo, concepto que ya no se usa en otros países. No, ya no se usa, pues. Por ejemplo, fronteras. Nuestras fronteras son enormes. Claro. Inaccesibles. Entonces tenemos que tener tecnología para garantizar seguridad. Y también por eso que tenemos que tener esos aviones caza. Sí, y Para los drones, poder garantizar justamente la soberanía nacional. y Drones. Drones, indudablemente. Cuando yo veo, por ejemplo, cuando leo las noticias de que han bombardeado tal ciudad con un dron, digo, ¿qué clase de dron? Los drones que yo conozco, ministro, son los drones para filmar videos, ¿no? Para hacer películas. Pero estos drones, ¿cómo son? Estos drones bélicos. Para conocimiento de la población, en APEC, ahora recién la semana pasada, como parte de la seguridad, las Fuerzas Armadas, en este caso la Fuerza Aérea, contribuyó dando seguridad con drones y antidrones. Antidrones. Drones y antidrones, para evitar la presencia en áreas restringidas de otros drones que no sabemos con qué fines sean. Pero acá lo importante es que son drones fabricados fabricados por la Fuerza Aérea del Perú. Y con eso creo que respondo la segunda pregunta. ¿Desde cuándo estamos haciendo drones acá? Estamos hablando de hace varios años. Varios años ya. Pero obviamente la tecnología hay que ir mejorándola, ¿no? Pero respondo a la segunda pregunta. ¿Qué hacer para aminorar la dependencia de tecnología de otros países? Exactamente, que es el gran tema, ¿no? Y justamente de eso hablábamos. Cuando se han hecho los convenios con Corea del Sur, Sí. al haber seleccionado a 3 empresas líderes que nos van a ayudar a cofabricar buques, vehículos blindados o piezas de aviones, lo que estamos haciendo es fortalecer la industria para la defensa para ya no adquirir material bélico, sino producirlo. Reducimos costos,
generamos puestos de trabajo, contribuimos al PDI, dinamizamos la economía, porque participan empresas, medianas y pequeñas empresas de acá del país. Entonces yo creo que eso es importantísimo y fundamentalmente para responder a tu pregunta. Sí. Minimizamos la dependencia de la tecnología de otro país. Para un poco para el público, es bien sabido que en la época del gobierno militar, Velasco Morales Bermúdez, teníamos una dependencia soviética de las armas. Claro. Los famosos tanques, lo que decían, los tanques que van a llegar hasta Santiago, Chile. ¿Usted se acuerda de eso? Los T-55 que hasta ahora están. Que hasta ahora están. Entonces decían, no, pero somos demasiado vulnerables porque dependemos de la Unión Soviética, etcétera. Entonces siempre hay ese riesgo. Claro, ahora han cambiado un poco las cosas, ¿no? Pero vivimos una revolución tecnológica demasiado rápida. Una rapidez de todo. Por eso que es importante este proceso de modernización, porque no solamente eso, fortalecemos la industria nacional, sino también lo que estamos logrando es, de una manera responsable e inteligente, modernizar y renovar nuestras Fuerzas Armadas, recuperar nuestras capacidades operativas, pero en el mediano y largo plazo. Por eso que debe ser una política de Estado, como lo es. No es que debe ser, es una política de Estado, la política 9, que establece que el Estado se compromete a mantener la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas. Por su contacto con el Congreso, cuando ha ido a las comisiones, etcétera, ¿entienden esto los partidos o no entienden esto los partidos? La verdad que yo me he sorprendido positivamente. ¿Que sí entienden esto los Sí, partidos? me sorprendí positivamente porque hice la explicación de una manera reservada y encontré respuestas positivas, porque yo creo que cuando se trata de intereses, nacionales, pues es una buena noticia. No, sí, la verdad yo por eso salí porque estas son cuestiones de satisfecho. Estado, con Claro. sentencia del partido que esté en Eso es importante. Yo manifesté y conversaba con las diferentes bancadas de que efectivamente cuando se trata de Estado, cuando se trata de razones de Estado, de interés nacional, no hay colores políticos. Yo creo que ese es un tema, un motivo que debe generar la unidad entre todos los peruanos. ¿Temía usted otra cosa? No, la verdad que ¿Está no. preocupado porque de repente en esa comisión lo iban a bombardear a usted? No, la verdad que no temía, al contrario, yo fui contento y con mucha ilusión de tener la oportunidad de hablar a los 130 congresistas sobre temas de interés nacional y tener la oportunidad también de hablar a la ciudadanía y explicar. Y no había ningún tipo de temor, al contrario, lo tomé como una oportunidad y los hechos han demostrado eso, ¿no? Bueno, cuando hablamos de defensa nacional, como de seguridad nacional, etcétera, siempre hay un límite que es muy delicado entre lo que se dice y lo que no se puede decir. No se puede decir, no se puede decir. Sí. Normalmente el político quiere que le cuenten todo, es como el periodista. Yo no quiero secretos de Estado. Un día, le cuento una anécdota, hace muchos años, yo estaba en otra radio, en RPP, era director de... Entonces me dijeron, a la Oficina de Operaciones Psicológicas del Ejército, una charla, ¿ya? Yo dije, esto es papaya, pues. A los militares yo les voy a decir 4 cosas y salgo airoso. No era así. Me sentaron ahí y se paró un coronel y me dijo, queremos que su charla sea sobre una hipótesis de guerra con el norte del Perú. Uy, ¿qué va a decir este? ¿La prensa debe mentir para servir a la patria? ¿Sí o no? Paso. Está en un pelotón de fusilamiento. Entonces yo entiendo eso. ¿Qué se puede decir y qué no se puede decir? Porque de repente usted tiene una decisión reservada, pero hay alguien ahí que lo va a decir mañana o lo va a decir en otro momento. Claro, el Perú tiene que tener confianza, ¿no? Yo creo que un tema clave, yo creo que deberíamos promover es la confianza en las instituciones, la confianza en las autoridades. Creo que eso es importante. Ahora desconfiamos de todo. Es que nuestra sociedad es así, es mezquina, no reconoce éxitos. Eso es muy difícil de reconocer. Claro, no analiza las informaciones. Entonces, todo lo que se escribe por las redes sociales lo toman como verdadero. Entonces, yo creo que eso es importante tenerlos en cuenta, porque considero que la educación es el vehículo que nos puede transformar la sociedad y hacer que mejorar nuestra cultura. ¿Usted es político, señor? Bueno, del momento que acepté el cargo es político. y ocupé el cargo, soy político.
Yo me consideraba primero he sido militar de carrera, Militar de carrera, claro. también he ejercido cargos académicos En el ejército. en el Centro de Altos Estudios Nacionales, también conferencista también en temas de seguridad y defensa nacional e internacional. ¿En el CAE en qué enseñaba usted? En el CAE estudiaba política de seguridad nacional, de seguridad y defensa nacional. Claro, bueno. Y fui director de 2 oportunidades. De alguna manera ese recorrido me hizo conocer mucho de política. Desempeñé un cargo siendo general de brigada como jefe de la Secretaría de Seguridad Nacional, que en efecto era un cargo político, sino que por la que estaba en actividad lo tomé como si fuera un tema funcional y no entré al... Pero en realidad es un cargo político, Claro. que me dio la experiencia para tener ahora esta experiencia. Como usted sabe mucho mejor que yo, por supuesto, no le voy a dar lecciones de esto, el concepto de seguridad nacional ha ido variando históricamente. Claro. Y hoy día no se puede hablar de seguridad nacional solamente en términos, entre comillas, castrenses, sino en términos políticos. Lo que acaba de decir es importante. Yo juego un rol en la seguridad, yo no tengo nada de militar. Quizás me hubiese gustado, pero yo juego un rol en la seguridad nacional, en un medio de comunicación. Y así sucesivamente. José Miguel, qué gusto conversar contigo, porque la verdad que tú dices exactamente lo que promovemos, los que conocemos algo de seguridad nacional. La seguridad nacional es multidimensional. Ese es el tema. Tiene una parte política, economía, educación, social, tecnología, Claro, y muy poco ya de militar. Sí, poco militar, porque a veces aprendemos a golpes. Entonces, para contribuir con la seguridad, que la Constitución de paso dice que todos deben participar en la seguridad nacional, no se necesita estar con uniforme. Claro. Yo escuché justamente conversando con un congresista, me dijo, pero no solamente, efectivamente, estamos de acuerdo. Sí. Cada uno en su campo de acción tiene el deber y la obligación para contribuir a la seguridad nacional. Lo que pasa es que nos falta un poco más de conciencia en ese sentido, porque todavía estamos pensando, lógicamente, con esta cosa infantil del desfile militar, ¿no? Claro. Es tan bonito, entonces queremos los soldaditos. Yo jugaba con soldaditos de niño, como usted comprenderá, toda la vida. Yo iba a los desfiles llevados por mi papá, a pesar de que no éramos peruanos de nacimiento nosotros, pero nos entusiasmaba el desfile. Mi padre me ponía en hombros y con ese periscopio que había, no sé si usted ha conocido eso, Claro. a ver el desfile, Claro. yo veía pasar el desfile militar. Esa es una dimensión que ya ha quedado pequeña. Yo creo que un Ya ha quedado aspecto, pequeña. un aspecto por mejorar, yo creo que considero que es somos muy críticos como sociedad, somos muy críticos, vemos lo negativo, somos mezquinos para reconocer el éxito de las personas o de las instituciones, pero no somos autocríticos. Sí, pues, Yo ¿y creo usted? que debemos encontrar qué cosa debemos hacer cada uno de nosotros Sí. para contribuir para el bien del país. ¿Y usted por qué se hizo militar o es una tradición familiar? No, la verdad que de la familia Hay una cercana familia. soy el único. Yo, Es el único militar. el de la único familia. militar. Mis hijos están en otras ¿Y profesiones por qué? también. Es un tema muy familiar. Tuve un tío Un tío. que era coronel en ese entonces Ya. y me dijo, sobrino, yo veo que tú eres atleta, deportista. Así le dijo el tío. Deportista. El tío influyó entonces. De alguna manera influyó y también era la situación. Estábamos en ese entonces en el gobierno militar. Entonces el militar era bien considerado. Me dijo, hijo, tú tienes acá las características para que te puedas desenvolver bien como oficial del ejército. Incluso me dijo el ejército. Ejército. Yo sin conocer nada, lo vi como una opción. Había en ese entonces huelgas de universidades, era difícil el culminar una profesión. Y la verdad, no me arrepiento porque me fue muy bien en la carrera, pero además de eso, conocí a profundidad el Perú, el país. Sí, De eso es verdad. ver esas Debo decir. esa diferencia que el existe. militar sí conoce el Perú. Claro. Debo decir. Por eso que de alguna manera, Ay, ¿cómo no, no eso ser, hay que reconocer. cómo no entrar en política si uno quiere variar esas realidades? ¿Qué destinos tuvo usted a nivel nacional? Bueno, trabajé en costa, sierra y selva y también tuve oportunidad de ir al extranjero. Lo que conversábamos, ¿no? Eso me permitió hacer una comparación de las realidades de nuestro país con otros países desarrollados. País desarrollado. ¿En qué parte de la selva estuvo? ¿Perdón? ¿En qué parte de la selva estuvo usted? Estuve en Huánuco, Huánuco. en Ovaría, por ahí. Loreto también. Loreto también. Bueno, Sí, la verdad que una experiencia riquísima
y que hace, creo que genera más compromiso, ¿sí? porque uno ve tanta necesidad. Hay que conocer el Perú, eso es importante. Yo creo que eso es importante. Ahora ya todo el mundo conoce las cosas de manera virtual. Claro, No, pues, hay que vivir, hay que sudar ahí. Pues, hay que vivir la realidad. Claro, hay que caminar por Claro. esos senderos. Esas cosas. Bueno, espero que la próxima entrevista ya estemos en una paz universal completamente bien aceptada, aunque me temo que va a ser a costa de Ucrania, creo yo, porque la justicia y la paz a veces no se llevan. A veces, para que haya justicia, para que haya paz no debe haber justicia, en fin, veremos. Señor ministro, gracias por la visita. José María Maviño, quisiera